Si hay algo de lo que podemos estar seguros en este mundo, es que el sufrimiento llega. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos cuando toca a nuestra puerta? Hoy vamos a sumergirnos en una obra clásica que ha sido una guía para generaciones enteras en medio del dolor. Se llama Consuelo para los desconsolados, de John Flavel, y es un verdadero tesoro del siglo XVII, con una sabiduría que, como veremos, es sorprendentemente actual. Y bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? La plantea el editor moderno del libro Jaime Caballero justo en el prefacio, y es la pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido de hoy. Honestamente, ¿puede un texto puritano, escrito en un mundo que se siente tan lejano, ofrecernos algo real, algo práctico para el día de hoy? La respuesta, créanme, podría sorprender a más de uno. Para encontrar esa respuesta, vamos a explorar 5 áreas clave. Primero, veremos por qué esta obra es un consuelo para nuestros tiempos. Luego, vamos a conocer al autor, un puritano casi olvidado. Después, nos meteremos de lleno en el corazón del libro, trazaremos su legado a través del tiempo, y al final, vamos a ver por qué vale tanto la pena leerlo hoy. Muy bien, entremos en materia. La primera sección, un consuelo para hoy. O sea, ¿cómo es posible que un libro del siglo XVII pueda hablarle directamente en nuestras luchas del siglo XXI? Vamos a descubrir juntos que hay ciertas verdades que simple y sencillamente son a prueba del tiempo. Ahora, para entender la obra, es fundamental entender al hombre que la escribió. Pasemos a la segunda sección, el puritano olvidado. Aquí vamos a conocer a John Flavel, pero no como una estatua de museo, sino como un hombre que fue, literalmente, forjado en el horno de la aflicción. Su vida le dio una autoridad única para hablar del sufrimiento, porque como veremos, lo vivió en carne propia. La vida de Flavel fue de todo menos tranquila. Nació en una Inglaterra donde la tensión religiosa y política casi se podía cortar con un cuchillo. En 1662, durante lo que se conoció como la Gran Expulsión, lo sacaron a la fuerza de su propia iglesia por sus creencias. Imagínense lo que es eso. Y solo 3 años después, como si fuera poco, la ley de las 5 millas le prohibió legalmente predicar en su ciudad, o sea, lo convirtieron en un fugitivo. Y fue justo en medio de esa persecución implacable que publicó esta obra. Su vida entera es un testimonio de fidelidad en medio de dificultades que a nosotros nos parecerían insuperables. Pero, ¿el sufrimiento de Flavel no era solo político o externo? No, la autoridad de su escritura viene de un lugar mucho más profundo, mucho más personal. Tuvo que soportar el peso, que es casi inimaginable, de ver morir a 3 de sus 4 esposas y también a sus hijos. Él no escribía desde una torre de marfil, con pura teología, escribía desde las trincheras del dolor, desde la experiencia real y cruda del quebranto más hondo que un ser humano puede conocer. Y esta frase lo ilustra de una manera que cala hondo. Son las palabras del propio Flavel en la dedicatoria original del libro. En un año, el Todopoderoso cortó de ella la raíz y la rama, la tierna madre y el único hijo. Con esta frase se refería a la pérdida de su primera esposa y de su primer hijo en un mismo año. Es un dolor brutal. Y de esa herida nació este libro, dándole una autenticidad que resuena con una fuerza increíble a través de los siglos. Y esto nos lleva, de forma muy natural, a la tercera sección, el corazón del libro, porque esto no es un tratado filosófico, sino el consejo de un pastor a una madre que está de luto. Es un acto de cuidado pastoral, personal y profundo. Así como lo leen, el libro fue escrito, en su origen, para una mujer de la congregación de Flavel que acababa de perder a su hijo. Es en esencia una obra de cuidado pastoral que nació de una necesidad específica y muy real. Y esa intimidad, ese origen, es lo que lo hace tan poderoso. No es una disertación sobre el problema del mal, es una carta de consuelo de un pastor que sabe lo que es sufrir, dirigida a una oveja que está sufriendo. Ahora, aquí hay algo que es realmente interesante, y es la pregunta que Flavel intenta responder. Él nos enreda en la pregunta que nos hacemos tanto hoy en día de ¿por qué Dios permite el sufrimiento? No. Su enfoque, que viene de una fe profunda y premoderna, es mucho más práctico. La pregunta que él se hace es, ¿cómo se puede sufrir de una manera que agrade a Dios? Este cambio de enfoque es la clave para entender todo el libro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra eso? Bueno, Flavel nos traza un camino bien claro. Primero, nos enseña a diferenciar entre una tristeza piadosa y una tristeza pecaminosa.
es decir, aprender a llorar la pérdida sin que esa tristeza nos destruya. Segundo, nos invita a meditar en la providencia divina, a entender que nada, pero nada, ni siquiera la peor tragedia, está fuera del cuidado soberano de Dios. Tercero, nos anima a aferrarnos a la esperanza de la resurrección, a cambiar el enfoque de esta pérdida temporal a la reunión eterna. Y por último, nos guía a recentrar nuestros afectos en Dios, a permitir que el sufrimiento nos acerque más a la única fuente de consuelo verdadero. Pasemos ahora a la cuarta sección, porque a pesar de que Flavel fue olvidado por un tiempo, su legado es impresionante. Aquí vamos a explorar la influencia duradera de este clásico y su gran importancia a lo largo de la historia. La historia de la reputación de Flavel es fascinante. En el siglo XVII, un historiador de la época llegó a decir que Flavel tenía más discípulos que teólogos de la talla de John Owen o Richard Baxter. O sea, era una superestrella, inmensamente popular. Pero, increíblemente, para el siglo XX, sus obras estuvieron fuera de imprenta por más de 100 años y se ganó el apodo de El Puritano Olvidado. Es un contraste brutal, ¿no creen? Pero que su fama se apagara un tiempo no significa que su influencia desapareciera. Para nada. Vean nada más quiénes lo leían. Jonathan Edwards, una figura central del Gran Despertar, se refería a él como el Santo Señor Flavel. El famosísimo evangelista George Whitefield llevaba los libros de Flavel con él en sus viajes misioneros. Y Archibald Alexander, el fundador del Seminario Teológico de Princeton, dijo una vez que le debía más a Flavel que a cualquier otro autor que no fuera inspirado por Dios. Esto nos da una idea de la magnitud de su impacto. Y quizás nadie lo resumió mejor que Increase Mather, que era el presidente de Harvard en 1691. Escuchen esta frase, que suena casi como una profecía. Escribió que las obras de Flavel habían hecho su nombre precioso en ambas Inglaterras, la vieja y la nueva, y que así sería mientras la tierra perdurara. Aunque su fama tuvo un bache, parece que esa profecía está volviendo a cumplirse hoy. Y con todo esto en mente llegamos a nuestra sección final, que cierra el círculo y responde directamente la pregunta del inicio. ¿Por qué leerlo ahora? Es el momento de redescubrir este tesoro para el siglo XXI. Lo que este libro ofrece es una combinación única, una mezcla que es muy difícil de encontrar. Por un lado, una teología profunda, que basa el consuelo en verdades sólidas como una roca, no en sentimentalismos baratos. Por otro, y esto es clave, un cuidado pastoral cálido. De verdad se siente la empatía de alguien que ha estado ahí, en el fondo del valle. Y tercero, una aplicación intensamente práctica, que nos lleva de la mano por el proceso del duelo con una sabiduría y una compasión enormes. No es solo teoría, es un manual de ayuda para un corazón roto. Y esta tabla lo deja clarísimo. El enfoque de Flavel es radicalmente distinto al de muchos libros modernos sobre el dolor. Mientras muchos se enfocan en cómo evitar el sufrimiento, Flavel nos enseña cómo sufrir bien. Mientras que la meta moderna es encontrar la felicidad a pesar del dolor, la de Flavel es encontrar a Dios dentro del dolor. Y en lugar de buscar minimizar la incomodidad a toda costa, él busca maximizar el crecimiento espiritual a través de ella. Es un marco de referencia robusto, centrado en Dios y que ofrece un valor único. Y así, volvemos a la pregunta fundamental. ¿Se está buscando un consuelo que sea profundo y duradero, uno que de verdad haya resistido la prueba del tiempo? John Flavel no ofrece soluciones fáciles ni atajos para evitar el dolor. Ofrece algo que quizás es mucho más valioso, un mapa para navegar el sufrimiento con propósito, con fe y con una esperanza que va más allá de nuestras circunstancias. Si este recorrido por consuelo para los desconsolados ha despertado interés, queda hecha la invitación a visitar nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles. Allí se pueden encontrar más recursos para profundizar, no solo en la obra de John Flavel, sino de otros autores que nos ayudan a navegar las complejidades de la vida con fe y esperanza.